Continuamos, amigas y amigos, con todos ustedes. Gracias por permanecer fieles ahí, llevando con nosotros este contenido en este Todo en el Punto podcast, que cada día pues vamos superándonos gracias a ustedes que nos siguen y que hacen crecer esta plataforma digital. Todo en el Punto es una plataforma que no solo es podcast, sino que también es programa de televisión, es contenido espontáneo de reportaje y demás. Así que también tenemos todo en el punto.com, que es nuestro programa, nuestro periódico digital con el contenido permanente de lo acaecido en el plano nacional e internacional. Pues nos encontramos inmediatamente con nuestro invitado de honor, el ingeniero Vinicio Arroyo, que está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida, hermano. Gracias, qué gusto gracias, tenerlo hermano. acá, hermano. El gusto es mío, el placer es mío. Usted el día de hoy es mío. Sí, hoy es el Con día. nosotros. Le decía yo a mi esposa, te han robado a tu esposo hoy. Bueno, ingeniero, qué bueno sería aprovecharlo y ver cómo usted conecta a lo social, cómo usted, por qué se identifica tanto con esa labor social que los barrios siempre están necesitando un líder, una persona que lo conduzca, que lo dirija también, que mitigue esas necesidades que permanentemente tiene la gente en nuestro pueblo, un pobre especialmente. Sí, fíjate, esas son las raíces familiares que dan origen a que el individuo cree inquietudes sociales y que se preocupe por el ser humano y por las necesidades a diario de la humanidad. Yo tengo como progenitor a una persona con mucha inclinación a resolver los problemas sociales. Mi padre, y dicho sea de paso, mi tío, porque fue mi tío y mi padre de crianza. Mi papá de crianza fue Francisco Antonio Santos, que en paz descanse. Francisco Antonio Santos fue un dirigente sindical, primero de la CAS, luego de la Central General de Trabajadores, una persona reconocida por el Congreso, reconocida por el presidente de la República, recibió varios honores en vida, reconocimientos, que le dieron la orden de Duarte Sánchez y Mella, recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2004, en ese periodo. Él yo viví en su casa desde los 6 años hasta que llegué a la etapa de la juventud y entonces ahí es que voy a residir con mi madre. Pero viviendo en ese ambiente de los 12 años de Balaguer, las continuas intervenciones en la casa, los allanamientos con la policía a las 6 de la mañana y visitándolo en la cárcel, visitándolo en la celebración de 7 días con el pueblo, que fue el organizador, conjunto con un equipo de líderes en ese entonces sindicales, fue que se me despertó esa inquietud social y desde entonces he estado acompañando a nuestro pueblo y luchando por mi gente. Siempre he estado presidente de Junta de Vecinos, vicepresidente de Asociación Comunitaria. Ahora mismo yo presido la Asociación Comunitaria Integral a nivel nacional, que agrupa Junta de Vecinos, ama de casa y diferentes frentes sociales del país entero. Y nuestra inquietud es esa: satisfacer la demanda de los más necesitados, de los más vulnerables, porque eso es hasta bíblico. ¿Usted recuerda digamos, lo más elemental de las personas, de las familias, algunos casos y algunas de esas necesidades puntuales que usted nos pueda decir que la gente en los barrios siempre tiene, al morir una persona suya, al no tener que comer un día, al que se le llenó la calle, al que la casa... ¿Cuáles necesidades de esa básicamente? La misma Biblia manda que lo que haga
tu mano derecha. Que no lo sepa la izquierda. La izquierda. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros entregamos silla de ruedas la semana pasada. Nosotros estuvimos hace 2 semanas en el Palacio solicitando ayuda para madres solteras y para personas con enfermedades terminales de cáncer. Y no es rutina diaria. Yo estuve en el cementerio gestionando ataúdes para enterrar personas. Y eso es nuestro diario vivir. Y a propósito de eso, en esta mañana yo tomaba un turno en que le pedía al presidente, al señor honorable presidente, que nos recibiera una comisión de nuestra Asociación Comunitaria Integral con el objetivo de plantearle que lo que era el ministerio, lo que era salud pública, en el 2015 fue transformado en Servicio Nacional de Salud y la parte de salud pública que se ocupaba Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, se le quitó lo relativo a asistencia social y entonces esas personas han quedado huérfanos. ¿Y qué ha pasado con esa asistencia social? Muchos funcionarios dirán, no, pero los regidores le ayudan con el ataúd, usted va a una institución del gobierno y pide ayuda para enterrar a una persona y lo ayudan. Sí, pero entonces Mario Lama, que es el que dirige el Sistema Nacional de Salud, no está cubriendo esa parte de lo social en cuanto a la salud. Si el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se llamaba antes, ahora se llama Servicio Nacional de Salud, ¿no tiene que ver con esa parte social? No, la asistencia social quedó eliminada. Entonces el pueblo quedó sin la mano amiga del gobierno, de parte de la salud. Entonces ese renglón ha quedado desierto. Entonces, no puede ser. Sucede que esto se presta mucho al clientelismo. Por ejemplo, una persona necesita un ataúd porque murió un familiar y no tiene recursos. Para lograr que el ataúd le sea donado, tiene que ir donde un regidor. Una persona necesita ayuda para enterrar un pariente, tiene que ir. Una persona necesita una silla de ruedas, va donde el diputado, el regidor, el senador. O sea, eso se presta mucho al clientelismo político. Yo quiero, o nosotros queremos, que el presidente Luis Abinader nos dé una anuencia, una reunión en la que podamos plantearle un proyecto, pero no un proyecto basado en palabras, en investigaciones científicas, porque nosotros tenemos profesionales de las distintas ramas, sociólogos, economistas y personas, ingenieros en este caso, y personas que han hecho estudios y han hecho encuestas y estudios de investigación que nos muestran cuál es la tasa de demanda de esos servicios por parte de una población pobre. Tú me dirás, pero el SENASA, el Servicio Nacional de Salud, le cubre, sí, todo lo referente a salud. Tenemos el SENASA que también, si hay que hacerle una operación, está muy bien. Pero esa parte de ir en auxilio de los más necesitados, cuando necesitan una silla de ruedas, cuando necesitan una muleta, cuando necesitan una canastilla, esa parte el gobierno se la ha dejado a los políticos. Y eso incrementa el clientelismo porque los políticos te dan la ayuda, pero tú sabes a cambio de qué. Pero entonces, oiga bien, me llama la atención ese tema que usted está exponiendo en cuanto a que no solo el clientelismo, sino que vamos a seguir en el mismo problema. Los políticos entonces van a manejar unos fondos que no van a ser transparentes. Entonces necesitamos legislar para eso, para lograr que haya una ley, una disposición y un mecanismo transparente para que la población pueda también verificar cómo se gasta, cómo se... ¿No, verdad? Sí, se gasta el dinero. Nosotros tenemos en plan de nuestros líderes políticos, especialmente legisladores. Un proyecto en plan de planteárselo al excelentísimo presidente de la República, en que
el presidente no tendrá que erogar fondos adicionales del presupuesto nacional. Y dígame una Y cosa. nosotros estaríamos en la disposición de plantearle a él cómo esa institución estaría a cargo de toda esa masa de escasos recursos en darle el servicio que cada ciudadano que necesita una silla de ruedas, que necesita una muleta, que necesita una canastilla, que necesite todas esas necesidades que nosotros vivimos a diarios, porque otra cosa, nosotros servimos como intermediario entre esas personas y el Estado. Los dirigentes comunitarios estamos abocados a que cada vez que una persona necesita, por ejemplo, hay muchas personas, madres que dicen, se nos acabó el gas. Tú no puedes, una madre que tiene 3 muchachos, que no tiene dinero para no comprar tiene gas. dinero para comprarlo, el comunitario recurre muchas veces hasta su propio dinero para ayudar a una madre soltera y ayudar, por ejemplo, a una anciana, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como comunitarios estamos solicitándole al excelentísimo presidente que se reúna o delegue a alguien que esté en la disposición de escuchar nuestra petición y se la lleve al presidente, porque sabemos que el presidente es un hombre muy ocupado. Vinicio, estamos en la parte social, comunitaria, pero ¿cómo entonces usted será por las venas, la sangre que lleva en sus venas de sus antecesores, que eran personas bien comunitarios, sindicalistas y demás, pero usted conecta a la política? ¿Qué tal en la política ya como político? Mira, toda persona con inquietudes sociales se preocupa por el quehacer político nacional, porque si las demandas de una sociedad no son satisfechas y tú haces un escrutinio de los candidatos, tú necesariamente vas a tomar partido por alguno, porque uno necesariamente será mejor que el otro. Así es. Entonces, llega un momento en que mi participación como comunitario, como presidente de junta de vecinos, asociaciones, no alcanza mucho. Entonces tiene no que alcanza conectar con mucho. con los Entonces, políticos. ¿cuál es el medio más eficaz para tú poder trabajar esas áreas en que tú nace con esa vocación de servicio? La estructura política. Las estructuras políticas. Entonces, es ahí que yo me inicio en el PLD. Yo inicio porque en ese entonces Juan Bosch era un dirigente probo, un dirigente revolucionario, que representaba lo más avanzado del pensamiento político en la nación dominicana. Y entonces nace el PRD luego. Entonces yo me inclino por el PLD. En ese entonces vimos que surge a la muerte de Leonel. Leonel es quien, a la muerte de Juan Bosch, es Leonel quien llega a la presidencia. Ya. Y uno cifró muchas esperanzas de cambio y desgraciadamente no se así. cumplieron. Entonces, una vez usted, más, desilusionado del PLD, paso a las filas del PRD. Y última instancia, como es de todo conocido, pasamos todos a las filas del PRM, porque tenemos que el PRD como instrumento de transformación social también cayó en los mismos lazos de la corrupción que nos agobia. Sí, la gente tiene que entender el contexto de que el PRD fue el primer partido revolucionario de este país. Entonces de ahí, creado por el profesor Juan Bosch, Sí. luego más modernamente vino Peña Gómez, ¿no verdad? Y siguió liderando, y luego hubo una división. Fue cuando sale el PLD, que ya Juan Bosch se fue con el PLD. Luego sigue avanzando la cosa, un partido de cuadro se convierte en un partido abierto, masivo, y llega al poder. Sin embargo,
todas esas promesas y todas esas personas que fueron personas preparadas por décadas, no cumplieron con los propósitos, tal vez con los fines y las esperanzas, como usted lo describe, que tenía el pueblo dominicano. Entonces, cuando viene el PRM, nace de esas dos disyuntivas, PLD, PRD. Exacto. Porque el PRI no, que surgió también no cumplió. Y todos esos partidos de la misma línea, ninguno llegaron a nada. Ninguno llegaron a nada. Recuerdo que en la ocasión en que Peña Gómez fue candidato a la presidencia, yo trabajé a su lado porque entendía que el doctor José Francisco Peña Gómez era lo que dignificaba lo que era el ejercicio político en el país. Vinicio, vamos a hacer un cambio rápido. Mire, realmente ese romanticismo y esa cuestión en política, porque estamos en un podcast y usted y yo estamos dialogando aquí como si fuera una peña. Sí. Estamos en una peña, como decían ustedes los líderes políticos. Entonces, es bueno que usted sepa que ya ese romanticismo en la política no existe. Esos sentimientos profundos de que usted se va a matar. Y eso no, vamos a ver qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo voy a ganar contigo. Dame lo mío. La gente, dame lo mío. Tú acabas de citar algo que surge muchas veces en temas de discusión. Sí. Entonces, claro. Yo estuve conversando con este dirigente de Guillermo Moreno. Sí. Nos encontramos y compartimos un momento. Y ahí estuvimos conversando Alianza País. Sobre... ¿Así que se llama? Alianza País. Sí, Alianza País. Y me decía que él veía con desilusión cómo la sociedad ha ido evolucionando. Yo le explicaba que es cierto, la sociedad se ha vuelto una sociedad líquida. Sí. Cuando referimos que es una sociedad líquida es que ya los valores que tenía esta sociedad antes se han perdido. Ante la fidelidad política a un partido. Eso era a muerte. Incluso se te podía haber mandado a matar si tú traicionabas los lineamientos de un partido y tú te vendías a otro. Y ahora qué fácil se va la gente, despertaba, ¿no? En la sociedad unos rencores, pues ya eso se ha perdido. Ahora es fácil. Ahora cualquiera, tú no sabes con quién está. Hoy estoy con uno, mañana con otro y después con otro. Se cambian de color. Entonces, como cambiar de camisa. Dependiendo de cuánto te den. Exacto. Pero también vemos que antes en las escuelas se le enseñaba a los alumnos el patriotismo, la educación cívica, cuando iba un anciano a ayudarlo a cruzar la calle. En las escuelas se le enseñaba moral y cívica. O sea, hay una serie de enseñanzas que se han ido perdiendo. Y yo entiendo que no todo está perdido. El asunto es la inversión de valores a nivel social, familiar, que también ha permeado los partidos, todas las estructuras. Inclusive, antes existían muchos clubes, que ahora los clubes ya tienen otro perfil, clubes culturales y deportivos. Deportivos. Y entonces esos hacían un papel social de ese trabajo que usted viene haciendo con esa estructura que usted acaba de decir, que ayuda muchísimo a los barrios, inclusive a calmar muchas veces esas ondas y esa efervescencia de las gentes revolucionarias en los barrios. No revolucionario para buscar cambio o el bienestar de la mayoría, sino revolucionario para hacer cosas que van en nutrición de ellos mismos. Así mismo es, todo lo... Entonces ya hace, eso no es lo mismo. Ya en provecho. Una cosa, Vinicio, ustedes en esas instituciones vienen a suplantar el papel que le corresponde a los partidos, por ejemplo. No. Porque fíjate, los partidos siempre han estado metiendo la mano con eso y ayudando a la gente. Mira, la sociedad civil y esos frentes de masa juegan un papel estelar a la hora de satisfacer necesidades elementales en los ciudadanos de esos sectores, digamos, carentes de recursos. Vulnerables. Y sectores vulnerables. Entonces, nosotros, con esa voluntad política que nos caracteriza, con esa voluntad de servicio que tenemos, nosotros tratamos de satisfacer mínimamente
las necesidades perentorias y que son imprescindibles. Por ejemplo, cuando a ti se te muere un familiar, tú tienes antes de Quiere encontrar apoyo. tú quieres enterrarlo sí. y tú de todas maneras buscas cómo enterrarlo. Entonces, muchas veces se ven desesperados. Entonces, nosotros vivimos el diario vivir con esas necesidades y nosotros entendemos que nosotros somos un vínculo entre el gobierno Y la sociedad. y la sociedad. Una cosa, Vinicio, dígame así, rápidamente, de manera lacónica y precisa, los partidos están cumpliendo su papel social, su rol, dígame algo de eso. Mira, ¿No es así? no, yo entiendo que... ¿Lo están cumpliendo? No, imposible. No. Los partidos han perdido su esencia. Su esencia, su guía. Y no es para nadie un secreto que las votaciones han ido Mermando. Yo no manejo el mercado en otro... La participación de la población ha ido disminuyendo. El interés... Porque no se sienten atraídos, porque sí, no le cumplen. El interés del ciudadano... Le prometen y le prometen y no le cumplen. En los partidos ha ido decreciendo. Sí. Y mucho. Y recuérdate que nosotros tenemos que apostar a que ese sistema de partido político se mantenga. Y te lo digo por una razón. Independientemente de que no estén cumpliendo con los anhelos de su pueblo, mantienen una estabilidad que es garantía de que nosotros podemos seguir avanzando. Pero los partidos que han socavado el sistema, que ya en los países, que han socavado el sistema de partidos políticos, desgraciadamente no ha pasado, el sistema democrático ha colapsado. Ha colapsado y no han progresado. Y no han progresado. Porque ha visto el colapso de muchísimos países. Han ido para atrás. Claro que sí. Dígame Dígame una cosa, directamente, vamos a dar noticias. El PRM está cumpliendo con ese rol social. Usted es un dirigente político. No, para que vayamos a hablar de la mira, estructura, porque aquí pasa una tragedia, usted tiene que hablarme como estructuralista, como... No, mira, si tú te pones a buscar en términos general, los partidos, yo decía, yo escojo el menos malo. El menos malo. Y el menos malo para mí es el PRM. Si tú comparas la gestión de gobierno... Pero hoy porque está Luis Abinader, ¿o usted cree que que en esencia el partido esté estructurado para ir haciendo cambiar a positivo la sociedad dominicana? Mira, Luis Abinader... Porque el sentimiento de Luis tal vez no lo tienen otros. No, Luis Abinader ha hecho una gestión, yo diría, excepcional en la medida de los recursos que se le ha permitido manejar. Luis Abinader ha disminuido la pobreza, la economía muestra signos de crecimiento y estabilidad. Otra vez 5 puntos y pico. Sí, 5 puntos y pico. Nosotros tenemos que el Servicio Nacional de Salud, que ha hecho su trabajo, que nosotros hemos disminuido las muertes en infantiles de niños de parto, de niños al nacer. Nosotros tenemos que todos los índices indican que ha habido una recuperación del país en todos los sentidos. Que la oposición va a decir que no, ese es su trabajo. Pero nosotros no podemos negar que en el país ha habido avances. Yo te decía esta mañana. Pero aparte de eso, de esos avances, que no tenemos tiempo para que usted me despliegue todo eso, y yo no quiero que usted me venga aquí a vender imágenes de su gobierno. Yo lo que quiero que usted me diga que la gente entienda, porque esto es un podcast. Y usted y yo no estamos sincerizando. Dígame. El partido en estos momentos, a un año de la segunda gestión del presidente Luis Abinader, esos sentimientos están siendo extrapolados a la sociedad, digo, los sentimientos del presidente, de que el pueblo cada día tenga satisfecho esas necesidades poco a poco, a la medida de las posibilidades de que el gobierno va manejando recursos, o se han hecho a la vista gorda, como decimos aquí. No, el gobierno tiene que dar síntomas de mejoría en cuanto a su apariencia en la población, en cuanto a su reflejo en la población. No para nadie es un secreto que
las encuestas han dado una disminución de la simpatía hacia el gobierno, porque hay cosas... Pero no será porque él anunció que no va. Y después que un gobierno dice, un presidente dice que no vuelve más, comienzan a irse la gente del lado, de todos los sectores, y a perder la fuerza ya de apoyo. Sin embargo, el presidente está enfocado en una cosa importante, que es en el legado respecto a la transparencia, a la honestidad con que hay que trabajar y manejar los fondos públicos, y todo esto, la justicia, independencia, son aspectos que son su bandera. Son columnas, la columna, diríamos, principal de su gobierno. Sí, sí. Y nosotros entendemos, porque no te voy a decir que las encuestas marcan una disminución de la simpatía del gobierno, pero eso no significa que el gobierno no esté en la primera posición. Bueno. Y tenemos que siempre... al que está arriba es a quien le tira. Le tira, sí, claro. Entonces, y nosotros tenemos que desarmar esa oposición, que no vuelvan lo que estaban. Porque tema tenemos fuerte. prueba de que sería un retroceso para el país. Cambio de tema. Tema fuerte. El país está todavía en la incertidumbre porque quiere conocer la verdad sobre la tragedia que hace poco tuvimos en el país, con la muerte de más de 200 personas. ¿Qué tal en términos técnicos, científicos, usted como experto, ingeniero estructuralista, qué tal? Cuénteme algunos aspectos que pudieron haber llevado al colapso al YEC-C, que cobró la vida de tantas personas valiosas de nuestro país, de todas esas vidas, y que hoy aún no tenemos el diagnóstico final de la investigación mixta que se está haciendo entre una comisión nacional e internacional de científicos, de peritos que están haciendo esa investigación. Mira, las razones. Yo tengo, señor Vinicio mi punto de vista, pero te reitero que la palabra final lo tiene esa comisión investigadora designada por el presidente. Adelante. Te especifiqué y te especifico a los oyentes, a la teleaudiencia, que entiendo que hay mucha tela por donde cortar, que en este caso de la discoteca, como estructuralista, la comisión tendrá que investigar el análisis de carga que se realizó a la hora de construir esa estructura. ¿Qué variación sufrió? ¿Qué carga tenía esa estructura al momento de colapsar? ¿Y con qué carga de diseño fue en su origen originalmente hecha? Y comparar esas cargas y ver que esas cargas que tenía, si esas cargas que tenía esa estructura, digamos, planta eléctrica encima de los techos, teníamos una manejadora de aire acondicionado, tenía transformador. Yo conté siete equipos, cuál de todos más pesado, que no podría decírtelo todo porque algunos estaban cubiertos en una caseta. Entonces, eso es... Esa gente merece nuestro aplauso, nuestro apoyo, esos voluntarios, esa defensa civil, los bomberos, todos los cuerpos todo el de reconocimiento del país, y el presidente así lo hizo, lo reconoció por ese gran trabajo. Pero yo te puedo decir que desde mi punto de vista, el grave error que viene a salir... ¿Dónde estuvo? Estuvo en no tomar en cuenta las señales que mandó esa estructura. Le he dicho que esos materiales, el concreto y el acero, son materiales nobles. Un material noble te da señales. Te explicaba que es como un sensor. Si tú lees las personas, los comentarios de las personas que visitaban el lugar, varios artistas, todos coinciden en que el techo desprendía partículas. E incluso y eso es una señal muy contundente. Muy contundente. Y llegan a decir que hasta el techo ya estaba curvado. Y yo te voy a decir, ahí había ruido, había salitre. Mira cómo barrían los escombros y las cosas que caían antes, obviamente, del colapso. No, yo rechazo de plano
una versión que está circulando que pudo haber sido dinamita. No, 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 señores. Observemos esa estructura. 7 años atrás ya había comentarios de crítica a cómo estaba ese techo despilando partículas con curvatura. Fue una culpa entonces no tomar determinación rápido, Sí, decisiones rápidas de parte de los dueños. Claro, del administrador, del propietario, de quien tenía la Y responsabilidad. la supervisión del Estado. Ahí Faltó vamos a una... el Estado tiene el deber de supervisar una construcción cuando se está realizando, cuando se llevan los planos, cuando se empieza la construcción. Cuando una construcción termina, aquí existe un vacío legal. Sí. No se establece que las construcciones ya entregadas a su propietario se le dé seguimiento de supervisión y mantenimiento. Aquí la vida útil de una estructura le establece por 2 parámetros fundamentales: la calidad del material con que se construyó y el hecho de darle mantenimiento a esa estructura. ¿Le daron mantenimiento a esa estructura? Aquí yo denunciaba que, por ejemplo, en el Centro de los Héroes, todas esas edificaciones son de más de 50 años. Mira cómo ahora, al clamor de los lugareños que viven debajo del puente, han ido a repararlo, pero ese puente tenía mucha denuncia de que fueran a repararlo. Vemos una magistrada que denunció que la Suprema Corte de Justicia, el edificio presentaba grietas, ya lo están reparando. Entonces, nosotros tenemos que poner candado para que no nos vuelva a pasar esto. Esa estructura colapsó, y yo digo que solamente con un sismo de 7 en adelante, una estructura podría haber colapsado de esa manera, y que esta colapsó se debió a que muchos factores incidieron, no uno solo. Tú puedes hablar de que las vibraciones eran un efecto, las vibraciones producen el fenómeno de la fatiga. Correcto. La fatiga es que ese golpecito, esas vibraciones, el primer día no te hacen nada, pero continuamente van acumulándose y al final, si no se le pone atención, pueden ocasionar lo que pasó. Tú coges el salitre en un techo que tiene tinacos de agua que tiran el agua, que esa agua coge el salitre que viene del mar, que está solamente separado por la George Washington, y tú tienes que ese salitre coge el acero, su ductilidad la reduce al mínimo. Entonces, tú tienes varios factores que el lugar no era originalmente concebido para una discoteca. Entonces, tú tienes una serie de cosas, y cuando tú ves una estructura que colapsó, que tú no ves una viga de amarre horizontalmente, y tú ves que la construcción sufrió un incendio, y que durante un incendio los materiales sufren transformaciones y cambios que disminuyen su resistencia. Entonces, el fuego coge y lo que es el concreto, el alto calor lo agrieta. Pero tú tomas el hecho de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, ¿cuál fue la razón principal de su colapso? El gran calor que generó. Ese calor derritió el acero. Así es. Y esta construcción, después de su remodelación, fue una construcción mixta. Ahí había viga de acero y hormigón. Entonces, todo eso, la comisión investigadora tiene la última palabra, pero todos los indicios apuntan a que ahí hubo el principal error que hubo en esa construcción fue no escuchar las advertencias que mandaba la estructura. Entonces, muy bien. Bueno, Vinicio Arroyo, ingeniero estructuralista, dirigente comunitario, social, ¿no verdad? Y dirigente político, nosotros nos sentimos muy complacidos con su presencia, con esta compañía que nos ha hecho aquí hoy en nuestro Todo en el Punto podcast.
Así que estamos muy agradecidos en que usted siga viniendo con nosotros y compartir parte de su experiencia como profesional de la ingeniería, como persona social o como político. Nosotros queremos seguir compartiendo con usted también. Nos agrada muchísimo hablar con usted, una persona con tanta sapiencia, con tantos conocimientos que ha de llevar a nuestra teleaudiencia y cibernautas que están conectados a través de nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube y a través en el mundo entero. Así que muchas gracias. Espero que ustedes hayan aprendido mucho. Yo también aprendí mucho con él. Y nada, tenemos ahí la historia de un hombre auténtico, de un hombre llano, de un gran profesional que está mano a mano con la gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Todo en el Punto Podcast. Así que Primitivo Gil, siempre con ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones de Dios.